Buenos días, bienvenido a esta semana, para el siguiente tema. Como les mencioné en la clase anterior, y esta semana también vamos a trabajar para el participio con al, pero utilizando el tiempo verbal del pasado compuesto. El pasado compuesto ya lo saben cómo utilizar, que es el op, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con esto, vamos a recordar un poquito el pasado compuesto, luego vemos cómo se quedaría utilizando el al con pasado compuesto. Eso es lo que nos compete, es nuestro objetivo, aprender a utilizar esto, identificar su uso, su empleo en el idioma maya. Kishika kaneshe uya uyesh bash kini wale nishkini soliktesh iti kini soleti mini mea kayo sabikesh bish umeya ta uya uyesh bash kini soltesh tela kinkas con bishanik pasado compuesto. Tsokintan he hablado. Tsokatan has hablado. Tsokutan ha hablado. Tsokutan hemos hablado. Tsokatan han hablado. Tsokutano han hablado. Beyo, yash beyo. Tsoke waku biske ya beshenika etanik. Tsokintanik lo he hablado. Tsokatanik lo has hablado. Tsokutanik lo ha hablado o la ha hablado. Tsokatanik ko, lo hemos hablado. Tsokatanikesh los han hablado. Tsokutaniko los han hablado. Yo, vaya yaksutikich participio de la, por ejemplo, quince con ika o le que no dice que al, ¿no? Tsokintanal, vea cuyalike me han hablado. Han hablado, ¿de acuerdo? Ubeita lingua con tiabasho, ¿sale? Ubeita lingua con shanu fue el tiabash tiale, bashteni, ubeita la xicone. Utela, por ejemplo, shanika kitsaonela, so atanal, kutsitachkastan te han hablado. ¿Para qué? Para comer, para bailar, para platicar, ¿no? Cualquier cosa. Tela wakitsu komshane ala, tsokut anal, kuya electone, chkaslantane, lo o la, lo han hablado. Podemos suponer para qué, ¿no? Tsokut anal tialhanal, lo han hablado para comer. Tsokut anal tialmea, lo han hablado para trabajar. Por ejemplo, que era psiconegela, o beta psicono tsopushano, tsoktanalon, nos han hablado para, pues no sé, para estudiar, para trabajar, para lo que sea, ¿no? Podemos comentar, o por qué, también una circunstancia, yo sal, causa, consecuencia. Entonces pueden agregarle, ¿verdad? Te lo dicen ya te ustedes se te echan que se te la un estrush, te kutsakala, tocat anales, los han hablado, ¿de acuerdo? Los han hablado o les han hablado, si hablan de ustedes, en maya no existe diferencia, ¿no? Los han hablado, ¿no? Los han hablado. Tsokut analop la ini kuyake, pero yo sale tío. Tela, los han hablado, ¿no? Los han hablado para jugar, para practicar, para cantar, las acciones que lo puedan complementar, ¿no? Pero esto automáticamente al ponerle el al a esto ya trae en sí la traducción, el me, te, o se, o lo, nos, los, o les, según sea el caso. Entonces, y es an siempre la traducción aquí. Entonces, esta es la forma de traducirlo. Así se hace, ¿de acuerdo? Así se debe de realizar el pasado compuesto en participio, ¿de acuerdo? Entonces, es una acción que se ha hecho, ¿no? Que se ha dicho, o que ya se hizo, ¿no? Por eso ya es el tiempo verbal que nos corresponde. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, los verbos con el al, ¿no?
Si vamos agregándole aquí, recordándole cómo quedarían los verbos, ¿no? Entonces con el al, aquí solo, si se dan cuenta, solo le voy quitando el ik y lo convierto en el participio, ¿de acuerdo? Entonces, así quedaría, ¿no? Entonces se va complementando. Aquí quito este al también, ese ik, pongo al. También ya queda bien. Después aquí donde es vocal se lo lleva al como siempre. Y la al, ¿de acuerdo? Y su tic, su tal. Regresar, caracteres bajo catiale. La G, abrir, pish, cubrir. Al decir, zip, escribir. Bet, hacer, kim, matar o morir. Za, dar o poner. Tú, podrir ser adjetivo calificativo. Puedes saber otros adjetivos calificativos de la misma manera se pueden emplear también. Utskin, reparar, pa, romper, il, ver, sud, vuelto o regresar o devolver, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, estos son sus verbos transitivos terminando en ik, bishkabikesha, ya no ik, elegela, tehela, taxeleca, taxa, egela, beikupa, tatuna. Vaya tía pasado compuesta o tu auxiliares y lo verá prefijo si le elegelo. So, quintia, as, a, hemos, an y am. Vale, chen mucho babia, kut sud me, te, se, nos, los o los, pero con el an, entonces con el an, y para eso, tsok in pishal, me han tapado, me han cubierto, ¿no? Tsok a, ¿cómo se llama? Ilal, te han visto, ¿no? Te han visto, Ilal. Tsok lejona, han abierto la puerta, ¿no? Tsok Sutalo, nos han regresado, por ejemplo, nos han regresado. Tsok Ziptal acaba. Tsok Ziptalesh acaba. Les han escrito sus nombres, ¿no? Tsok Ilalop de Kiwik, los han visto en el parque, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, así, algunos verbos también a veces tienen que buscarle la coherencia para que se pueda aplicar, algunos no se pueden aplicar, como siempre he dicho, con todos los pronombres, pero sí con esto, con él, ¿no? Por ejemplo, aquí, Tsoku Betalena, Tsoku Kinzale, que han matado al cerdo, Tsoku Tzalhan, han puesto la comida, han dado la comida. So, Tukin Jonah, por ejemplo, han dejado apestosa la puerta, por ejemplo. So, Utskintal en radio, me han compuesto mi radio, me han reparado mi radio, ¿de acuerdo? Entonces, este SOC y este SOC para ellos puede aplicarse con cualquiera, complementando con una explicación de la razón de la acción, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Espero que me esté explicando. Tanat Keshbash Kewalik. Ya te por ejemplo, Tzokit Anik lo he hablado, Tzokat Anik lo has hablado, Tzokut Anik lo ha hablado, Tzokut Anik hemos hablado, Tzokat Anikesh lo han hablado, Tzokut Aniko los han hablado y los han hablado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así normal, es la traducción, pero cuando yo lo convierto esto aquí con el aal, Tzokit Anal, la traducción no es lo he hablado, aquí diría me han hablado, ¿de acuerdo? Vean, chequen el cambio que va a tener con el primero. Tzokit Anik, yo a él. En cambio, cuando yo uso el al aquí, es el a mí, o alguien a mí, me han hablado, ¿de acuerdo? Entonces, es el cambio que va a tener. Tzokat Anik, normal, la traducción es lo has hablado, ¿de acuerdo? Lo has hablado, pero cuando yo le pongo el al, Tzokat Anal, la traducción que adquiere, así es, te han hablado. Vean el cambio que va a tener en el participio
al momento de ponerle el al final del verbo. Tanik lo ha hablado, la forma normal, pero si yo le agrego esto, entonces puede traducir la o lo, por ejemplo, la han hablado, ¿de acuerdo? La han hablado, ¿para qué? Pues ya se puede explicar al final de esto, ¿para qué? ¿Por qué? O cuál es la consecuencia de la razón de esta acción, ¿no? Ahí ya lo estaría poniendo. Y aquí, por ejemplo, en el y con los hemos hablado, es la forma normal, pero si yo pongo el al aquí, la traducción sería nos han hablado, ¿de acuerdo? Nos han hablado a alguien o otras personas a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, sok a anikesh, ana alesh, perdón, sokat ana alesh. Los han hablado. ¿Para qué? No, entonces ya se puede explicar después aquí en Maya para qué, ya se puede traducir normal. Lo mismo sucede aquí al momento de agregarle el al, ¿de acuerdo? Entonces los han hablado a ellos para cierta acción, cierta circunstancia, ¿de acuerdo? Bien, como del pasado compuesto normal le conocemos, al momento de pasado del participio, cómo se convierte la traducción de estos verbos, ¿de acuerdo? Entonces, chequenlo bien, analícenlo bien. Entonces, espero que vaya quedando en claro realmente cómo se está utilizando el participio en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar aquí, por ejemplo, el sutik, el regresar. Entonces, puedo poner sook, u, sutal, total, imbono. Me han regresado mis colores. Que alguien me lo regresó. Me han regresado mis colores. ¿De acuerdo? Así quedaría bien. Le agregamos el al. Aquí vamos con esto, por ejemplo. Sok, u, si la al, le, chuk, local. Han pelado la naranja dulce, ¿no? Han pelado la naranja dulce. Entonces, pero si yo puedo decir también que esa acción que se hizo aquí, ¿de acuerdo? Le quiero agregar que es para mí, alguien lo hizo, pero para mí sucede como lo que les explicaba en la clase anterior igual. Entonces, quedaría igual de esta manera. So, u, si la al, esa es al momento lo pelaron, alguien lo peló, pero es para mí, es para que yo coma, ¿no? Tzuhutzil al tem, chujuk, pakal, chujuk pakal, tial in jante. Me han pelado la naranja dulce para comer. Aparece en futuro mi verbo porque es una acción que todavía no hago, ¿no? Ya hicieron algo para que yo realice algo en un futuro, ¿no? ¿Para qué lo hicieron? Para que yo pueda comer, porque lo comeré, ¿no? Entonces, pero así, para que lo coma, diría la traducción de esta oración, ¿de acuerdo? Entonces, así quedaría. Entonces, alguien hizo la acción, aquí me indica, por ejemplo, como favor, que es para mí, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos con los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, tzook, u, chal, wol, sak, yetel, chak. Por ejemplo, ya han soltado globos blancos y amarillos. Por ejemplo, Chaal, Wol, Sak, Yetel, Chak. Han soltado globos blancos y amarillos. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo,
poner en plural como lo dijimos. Han soltado globos, wolo, sak, yetel, chak, tak. Han soltado globos blancos y amarillos. Esto ya lo saben, es de primer año. Cómo lo pluralizan, por ejemplo, los verbos o los adjetivos calificativos cuando califica un objeto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí continuamos. U, chaal, tech, te han soltado globos. Chaal, tech, wolo, te han soltado globos el día de hoy. Escuchar de hecho lo que te han soltado los globos el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos con otro. Aquí, tzok, u, shotal, ti, chakbil, kapim, tial, u, yoch. Le han cortado queso para su comida, ¿de acuerdo? Tzok, vamos a utilizar otro verbo, ¿no? Con al, Punshet, Chakbil, Kapim. Han vendido un pedazo de queso, ¿de acuerdo? Inclusive cuando hablan maya a veces utilizan mucho mezclado maya y español. Con aloshet, queso, literal, así, ¿no? Entonces hay esa forma, por ejemplo, mientras aprendan, vayan aprendiendo más fácil, van a entender las cosas, ¿de acuerdo? Continuamos, por ejemplo. Tzok, u, kishkesh kundela, tzokuye sal, meya. Ha mostrado ha mostrado el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces podemos cambiar el verbo, por ejemplo, tzok, u, solal, le, meyajo. Han explicado ese trabajo, ¿de acuerdo? ¿Quiénes lo hicieron? Alguien, o ellos, por ejemplo. Tzokuye me ha mostrado el trabajo, han explicado ese trabajo, ¿de acuerdo? Bien, continuamos aquí. Tzok, u, kashal, lepek, men, yum. Han amarrado al perro por mi papá, por ejemplo. Han amarrado al perro por mi papá, o porque está bravo. Puede poner aquí también explicación, ¿de acuerdo? Vamos aquí. Tzok, u, shokal, teesh, le, analte. Les han leído ese libro, esos niños lo leyeron para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces así quedaría, por ejemplo, el uso del al del participio de esta manera, de este modo, ¿de acuerdo? Entonces, también puede implicar preguntas, por ejemplo, han saludado al maestro por los niños, ¿de acuerdo? ¿A quién han saludado? Lo han saludado a la bandera en lo alto. Los han saludado por el maestro. Los han saludado por sus
papás, ¿de acuerdo? Más Tzokutzipta lo que ¿a quién le han escrito su nombre? ¿De acuerdo? Bajo Tzoku Konale, en cuánto han vendido esa casa. ¿De acuerdo? Kima Kinwolto Metzoken Tanal Hanal Tomenin Segion. Estoy contento porque me han hablado a comer por mi tío. Tzoka Wiken Tomen Tzoka Kansala me han escuchado, me han puesto atención porque los han educado a obedecer, ¿de acuerdo? Acuérdense, vean cómo cambió este contexto con las primeras que vimos. Yo les decía, por ejemplo, aquí vamos a utilizar ejemplos con el mismo para que vayan entendiendo cómo va cambiando las formas del uso del participio con el al. El al, si ustedes se dieron cuenta, ¿de acuerdo? Se dieron cuenta aquí, se utiliza con los dos tiempos de presente y con el pasado compuesto. Y si ustedes se dan cuenta, esos dos tiempos, verbos en transitivo, son los que terminan en ik, ¿de acuerdo? Todas las conjugaciones terminan en ik, lo conjugamos con el aan y con el aal, por ejemplo. En este caso, de los participios que llevan auxiliares, ¿de acuerdo? Entonces, espero que me haya explicado, que se haya quedado claro este tema. Un placer nuevamente encontrarnos. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí está ya tienen ustedes el grupo, un mensajito. Entonces, les podemos ir aclarando las dudas que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es utilizarlo, no se queden con las dudas. Ni por la Kanantabash.